carpeta. Ejercicio 1 o main, ok. 1.0. Y creemos la estructura que ya hemos usado, e incluso ya hemos usado la función main. Ahora vamos a crear nuestras propias funciones. La idea de las funciones es reutilizar código. Las funciones son rutinas que uno crea, básicamente. Entonces es reutilizar código o separar código para dejarlo más legible. Y vimos ahí la única función que creamos, por así decirlo, siempre la de main, porque es la que se compila. Pero hemos utilizado funciones como scanf, printf, y creo que ya está ahí. Y ahorita lo que vamos a hacer es crear funciones básicas. Las funciones van desde básicas hasta más complejas, es decir, que reciban datos y regresen información. Vamos a empezar con las que hagan simplemente cosas básicas, como lo que hemos hecho de sumar. En vez de tener, por así decirlo, como el algoritmo de suma dentro del main, lo sacamos en una función y ya lo vamos invocando dentro del main. Al final de la clase lo que vamos a hacer es un punto H, es decir, vamos a tener código en otro archivo para jalarlo desde el main para que el main no tenga todo el código. Entonces podemos hacer nuestros archivos donde vengan funciones matemáticas, por así decirlo, suma, resto, división y multiplicación en un punto H, están separados. Ese archivo lo podemos compartir con alguien para que lo utilice, o nosotros mismos en nuestros propios proyectos ya nomás copiamos el archivo, lo pegamos en el proyecto y ya tenemos nuestras funciones que utilizamos. Es como la idea de las funciones también, separar el código y reutilizarlo. ¿Ok? Entonces vamos creando una función. Antes del main, antes de utilizar una función, tiene que ser declarada. Las funciones llevan la siguiente estructura. ¿Qué es lo que van a regresar? En este caso, void significa que no va a regresar nada. Y el nombre de la función. Los paréntesis indican si que es una función obviamente, pero también podemos mandarle información. Todavía no lo vamos a hacer, que sería ponerle parámetros a la función. Y abrimos llaves. Esa sería como la estructura básica de una función. Si ven, es muy parecida a la del main, nada más que el main sí retorna algo. Tiene un tipo de dato que retorna un entero. ¿Por qué? Porque está aquí el return 0. En este caso la función suma todavía la vamos a hacer que no retorne nada. ¿Qué vamos a hacer dentro de suma? Pues implementar el algoritmo, que es imprimirle dos datos o dos enteros, imprimir el resultado. Entonces definimos nuestras variables x y y. Aquí comúnmente se le dice estas variables están definidas localmente, es decir, solamente existen dentro de suma, no existen fuera de la función. ¿Va? Entonces vamos a pedirle x, dos puntos, lo voy a dejar así simple, y leemos, como ya lo hemos hecho, ¿no? Leemos y borramos la información. Pedimos para y, scanf, y guardamos en. Imprimimos. La suma es x más.
Voy a compilar ese código que es ejercicio 1.x. Y si lo corro, no hace nada. ¿Por qué? Porque sí está el main, pero el main no está haciendo nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Invocar la función. Dentro del main invocamos suma. Está definida e implementada la función y ahora ya la podemos invocar en el main. Incluso lo podemos invocar varias veces. Si queremos que se repita 3 veces, pues la repetimos 3 veces. ¿Eso qué va a hacer? Llamar a la función. Es decir, regresarse al código donde está la suma y hacer toda esa parte, ¿no? Entonces ahora si vuelvo a correr el programa, entra la suma y vuelve a entrar otra vez porque lo estoy mandando a llamar 3 veces esa función. Que simplemente para probar bastaría con que esté una sola vez. Vamos haciendo todas estas operaciones con funciones, pero vamos haciendo en el main un menú donde llamemos cada una de las funciones con un switch. ¿Okay? Entonces en el main creemos nuestra variable para la opción, voy a poner op, y vamos creando un ciclo repetitivo, ¿no? Para únicamente salirnos cuando utilicemos la opción 0. Entonces con un while vamos a hacer repetitivo, es decir, se va a iterar siempre, siempre es barradero y lo vamos a tronar dentro. ¿Okay? Entonces la opción 1 va a ser suma, la opción 2 va a ser resta, la opción 3 multiplicación y la opción 4 división. Son cosas que ya hemos hecho, simplemente es como vamos a organizar ahora con funciones todo ese código que ya sabemos hacer. La opción 0 es salir. Entonces capturamos la opción y empezamos a validar. Si la opción que el usuario eligió es la 0,
Voy a imprimir un mensaje de despedida, no sé. Bye. Y terminamos el ciclo para que ya no se siga repitiendo. ¿Okay? Si recuerdan el break, lo que hace es romper el ciclo. ¿Cuál ciclo está? Este del while. ¿Okay? Si el break estuviera dentro de un caso, que es en el switch, ahí lo que hace es terminar un caso, ¿no? Si la opción no es 0, pues va a continuar, entonces ya podemos validar con nuestros casos. Entonces switch, valido P, y el caso 1 va a ser invocar a la función suma que ya tenemos. Y como ya no vamos a hacer nada, le ponemos el break. El caso 2, 3 y 4 es para invocar a las funciones de resta, multiplicación y división, funciones que todavía no hemos implementado. ¿Va? Entonces, lo que vamos a hacer es implementar esas funciones que nos hacen falta para integrarlas al switch. Entonces, acá donde está suma, que es antes del main, es decir, está definida antes de utilizarla, aquí en el código yo la voy a comprimir para que no aparezca todo el código. ¿Okay? Entonces, después de implementar suma, pues, después de que termina, vamos a hacer otro main, otro void, resta. Definimos la función. Yes. Implementamos el algoritmo. Igual necesitamos X y Y. Y de hecho necesitamos esto que está aquí, esta parte. Pedirle los datos. Podemos copiar y pegar. Simplemente el mensaje cambiarlo. El arresto es. Y cambiamos la operación dentro de resta. Entonces, si ya vieron cómo es crear cada función, váyanse creando la multiplicación y la función de división. Y como es muy idéntico, igual nos podemos copiar toda la función y duplicarla y cambiarle únicamente el nombre para que sea multiplicación. De igual manera definimos X y Y, se piden y nada más cambiamos el mensaje. La multiplicación es multiplicar X por Y. Y así de igual manera la división, nada más que la división lo cambiamos a flotantes para que nos dé decimales en caso de que nos dé el resultado. Entonces, como vamos a cambiar el tipo de dato en los scanf, también tenemos que cambiarle al %f. Acuérdense que %f es para leer flotantes con decimales.
poner la división es un flotante y lo vamos a poner con 2 decimales. ¿Se acuerdan? Punto 2 o punto n cantidad de números, creo que máximo son 8 dígitos, lo que tiene el flotante es lo que podemos poner, ¿no? Entonces la división entre x y y. Y le cambiamos el nombre a la función, aquí se me olvidó, o sea, división. Ya que tenemos nuestras funciones, entonces hay que integrarlas en cada caso del switch para que cada vez que elijamos una opción se mande a llamar esa función que le corresponde a esa opción, ¿no? Entonces saca el switch, el caso 2, case 2, va a llamar a la función resta y no va a hacer más nada. Caso 3, invoca o llama a multiplicación y ya no va a hacer nada más. Caso 4, invoca a división. Igual ya no hace nada. Como ya no tenemos más casos, ponemos el de default, donde vamos a imprimir opción no válida. Compílenlo, pruébenlo. Prueben cada opción. Si quieren que le mueva una parte del código, me dicen.
Dime. ¿Podría mostrar la primera función? ¿Cómo? ¿Podría mostrar alguna de las funciones? Gracias. Dudas, preguntas. Para modificar un poco el código, vamos haciendo ejercicio 2. Punto C. Voy a copiarme todo el código del ejercicio 1 y lo pegamos en el ejercicio 2. Como les había dicho, podemos mover ese código y reutilizarlo en otro archivo. Entonces vamos a crear un archivo que se llame operaciones, ahí mismo, en esa carpeta, operaciones.h. Es decir, va a ser nuestro código donde vamos a tener las operaciones suma, resta, multiplicación y división, que son funciones que acabamos de hacer. Es decir, las funciones desde suma hasta la de división las seleccionamos y las movemos allá, es decir, las cortamos. Con control X cortan y pegamos acá en el punto H. Y ahorita le modificamos varias cosas porque ya nos mostró varios errores. Porque necesitamos aquí en este punto H incluir el stdio. Que en stdio.h viene prinf, scanf, todas esas funciones que vamos a utilizar. Entonces ese punto H obviamente tiene funciones que estamos utilizando aquí, que son el printf. Entonces este de operaciones.h que acabamos de hacer, si nos vamos a nuestro ejercicio 2.c, ahí nos va a mostrar algunos errores. Bueno, no nos muestra, pero aquí vamos a importar ese punto H utilizando las comillas. Operaciones.h. Entonces ya el main queda un poco más con menos código, ya que el código de las funciones está en otra parte, en otro archivo, por así decirlo. ¿Y por qué usamos comillas para importarlo? Porque ese punto H fue creado por, por nosotros mismos, por así decirlo, por un programador. Entonces, cuando importamos con los mayor que y menor que, son punto H que ya vienen en el lenguaje C ya vienen por default. Cuando utilizamos comillas son punto H que nosotros creamos, que son externos. ¿Okay? Entonces lo que hace al momento de compilar pues es como poner por nosotros ahí las operaciones que están en el punto H que tenemos acá. ¿Okay? Entonces así podemos mover código o simplemente esta misma archivo reutilizarlo en otro proyecto o compartirlo con alguien, por así decirlo, ¿no? ¿Dudas, preguntas hasta aquí con esto? Las operaciones .h siempre tienen que estar en el mismo directorio. Sí. Sí. Para que compile en esta parte, si después puedes decirle tú al compilador dónde está
ese punto H, porque puede estar en otra carpeta. Ok. Pero eso ya son otras banderas para configurar el compilador, decirle dónde busque los puntos H. Gracias. Pero lo más simple es que esté donde está tu código principal, Ok. que esté ahí mismo. Gracias. De nada. Dudas, preguntas. Vamos haciendo ejercicio 3 para hacer otro tipo de función. Una función que reciba algo, es decir, que tenga parámetros y nos retorne un resultado. Entonces vamos haciendo ejercicio 3.c. Y de igual manera creamos la estructura de nuestro código. Exterior.h. Creamos nuestro main. Y vamos a crear igual otra operación matemática. El factorial. Vamos a crear la función factorial que reciba un entero para que nos retorne cuál es el factorial de ese número que le estamos mandando a la función. ¿Cómo sería como la plantilla, por así decirlo? Pues nos va a retornar un entero, el nombre de la función factorial, y factorial va a recibir un número, un n. Es decir, esa función recibe un parámetro y retorna algo. ¿Okay? Es lo máximo que puede hacer una función, recibir parámetros y retornar. Vamos a implementar el factorial. Si recuerdan, por ejemplo, el factorial lo voy a poner aquí, de un n es igual al n por el número anterior, n-1 por n-2 hasta multiplicarlo por el 1. Es decir, vamos a ir decrementando el tope, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar un como contador, que en este caso le voy a llamar acumulador. Aquí no vamos a poner la validación, es decir, si el usuario coloca un número o el 0 o el negativo, si escribe 0, el factorial de 0 es 1. ¿Okay? Entonces un valor negativo lo vamos a validar en el main. Antes de mandarlo llamar, validamos que sea un número mayor o igual a 0. ¿No? Entonces creamos nuestro for. Nuestro for comienza valiendo lo que vale n. Es decir, si mandamos 5, va a comenzar con el valor de 5. Y va a ir decrementando, es decir, mientras es ahí, sea mayor a 0, ¿qué vamos a ir haciendo? Vamos a ir decrementando el valor de i. Para que en la siguiente iteración sea el 4 y así consecutivamente. ¿Okay? El acumulador lo voy a inicializar en 1. Entonces, acumulador va a ser igual a lo que tiene el acumulador por i. En la primera corrida, si ponemos el ejemplo de 5, el acumulador vale 1, lo va a multiplicar por 5, pues tenemos ahí el 5. En la siguiente corrida o en la siguiente iteración, i ya vale 4. El acumulador vale 5, y se va a multiplicar 5 por 4, nos va a dar el 20. Y el acumulador ya vale 20, lo voy a multiplicar por el 3, que es el anterior, así hasta llegar a 1. Nunca va a llegar a 0, porque si llegara a 0, pues ya la multiplicación la hace 0, ¿no? Ya que termina, retornamos lo que vale el acumulador. El acumulador es el que va multiplicando y va guardando esa multiplicación con los números anteriores a n. ¿Okay? ¿Qué me falta aquí? Que si el usuario n es igual a 0, ¿qué vamos a hacer? Vamos a retornar
1. El factorial de 0 es 1. Y ese return lo que hace es que ya no continúe haciendo lo demás. En caso de que no sea 0, sea mayor que 0, pues va a calcular el factorial, ya sea el de 1, el de 2, o así hasta un valor muy grande, ¿no? Dudas, preguntas hasta aquí. En el caso del if, como nomás tiene una cosa, no recuerdo si habíamos visto eso, podemos dejarlo así, con una sola línea. Si el if nada más contiene una sola línea, una sola instrucción, puede quedar sin llaves. ¿Okay? Lo más común, yo no lo suelo hacer, siempre lo dejo con llaves, porque siempre pasa algo que tenemos que agregar algo dentro del if, pues ya tengo que poner las llaves, ¿no? Entonces, hasta más bien también como por estilo, siempre los if ponerlos con llaves, aunque nomás tengan una sola instrucción. ¿Dudas o preguntas con el factorial? Vamos utilizándolo. En el main, vamos creando nuestro n que le vamos a mandar. Aquí le voy a poner número para que sea diferente al parámetro que va a recibir acá. Acuérdense que estas variables que estamos creando son locales, únicamente existen dentro de las funciones. De igual manera, factorial, esta n de parámetro únicamente existe dentro de la función. Le pedimos al usuario, ingresa n, ingresa el valor de n. Capturamos n. Y antes de invocar la función vamos a tener que validar. Si n es menor que 0, es decir, un valor negativo o un número negativo, vamos a imprimir. No se puede calcular el factorial. Y retornamos. Voy a poner un -1 aquí, indicando que ocurre un error. Ese return lo que va a hacer es terminar la ejecución del main. Deberíamos estarlo guardando el número, ¿no? Sí, ahí me confundí. Número, gracias. Número es nuestra variable que está dentro del main. Ya habíamos visto también previamente que también podemos utilizar una función que se llama exit, que esa función está dentro del include, por si la quieren usar también. Include, creo que es stdelif.h. Ese exit lo que hace es terminar la ejecución del programa. ¿Okay? Si no es menor que 0, quiere decir que pues, es 0 o mayor a 0. Vamos a llamar al factorial y le vamos a mandar el número que capturamos. Por ejemplo, el ejemplo que les puse, si capturamos 5, pues le va a mandar el valor de 5. Y factorial, la función n, va a ser igual a ese 5 que le estamos enviando desde el main. Pero si vemos, nos regresa algo, nos regresa el resultado del factorial. Entonces vamos a definir otra variable que guarda el resultado. Entonces esta función, de hecho si nos colocamos también el editor nos dice que recibe un n, que nos regresa un entero. Lo vamos a guardar ahí en resultado. El factor. Entonces esa función le enviamos algo y nos retorna algo al resultado. Y ese resultado pues lo vamos a imprimir, que sería como nuestra salida. El factorial de
el número que escribimos es el resultado que obtuvimos. Entonces, el factorial del número es el resultado del factorial. Y al final del main ponemos el return 0. Pruébenlo, a ver si funciona el factorial. Me imagino que con números ya más grandes ya no va a alcanzar el tipo de dato, el entero. Ejercicio 3.0. This.
puedo bajar la parte de iniciar internet. ¿Dudas, preguntas? Para hacer ejercicio 4, en hacer otra función que ahora reciba una cadena y otro parámetro. Ejercicio 4. Lo que vamos a hacer es enviar una cadena, que se acuerdan, una cadena es un arreglo de caracteres que vamos a capturar en el main, y vamos a crear una función que reciba esa cadena y reciba la cantidad de veces que queremos que se imprima esa cadena en pantalla. Entonces va a recibir dos parámetros: la cadena imprimir y la cantidad de veces que se va a imprimir esa cadena. Esa función no va a retornar nada. ¿Ok? Entonces vamos definiendo esa función. Se va a llamar mostrar cadena. ¿Y qué va a recibir? Va a recibir una cadena y le ponemos los corchetes vacíos, y va a recibir n, que sería la n cantidad de veces que vamos a imprimir esa cadena de caracteres. Entonces con un for vamos a imprimir hasta que se complete n ese ciclo, ¿no? Entonces desde 0 hasta n vamos a ir incrementando ahí. ¿Para qué? Para ir imprimiendo esa cadena que le enviamos desde el main, que la vamos a enviar desde el main. Entonces en el main creamos nuestro arreglo de tamaño máximo 100 caracteres, y nuestra R. Entonces esta sería nuestra cadena de caracteres. Hasta un máximo de 100. Entonces ingresa
una cadena de caracteres. Por aquí. Máximo 100. Y leemos esa cadena y hemos visto que va a leer todo hasta que se encuentre llegó una línea. Déjenme ver si es así. Creo que falta el POES. ¿Ves del asterisco? Es el de la potencia. Este no. El sombrerito ese. Entonces, ese acepta los espacios. Si recuerdan, habíamos visto otro, los scanf, es como más simple, que lee una cadena de caracteres, pero si ponemos espacio hasta ahí lo corta. Luego vamos a capturar, ingresa la cantidad de veces a imprimir la cadena. Lo vamos a guardar en N. Y si ven en el scanf de la cadena de caracteres, no le ponemos el ampersand. Y en el N sí lleva el ampersand. Entonces ingresamos el arreglo, ingresamos N y ya podemos invocar nuestra cadena. Le enviamos nuestra cadena que está almacenada en arreglo y le enviamos la N cantidad de veces que queremos que se imprima esa cadena. Dime. Yo creo que ¿cómo lo pusieron ustedes con el AL de la derecha? Sí, Alt R y Al R, que es el AL gráfico, y está arriba del switch. ¿Dónde está? Sí, arriba del switch de la derecha. Al gráfico y donde está el de la llave. ¿Sí? Pruébenlo, compilarlo, es el ejercicio 4. Ahí está, escribí Universidad de Guadalajara, puse que lo imprimiera 4 veces, invoca la función y ahí tenemos el puts que se está mandando a llamar cada vez que entra al foro.
¿Dudas, preguntas? Hagan un ejercicio, ahorita en 15 minutos, que sea un menú repetitivo con dos opciones. La primera opción es convertir de grados centígrados a Celsius, de grados centígrados a Fahrenheit, que ya lo hemos hecho, y la segunda opción que sea de Fahrenheit a Celsius. Y las conversiones van a tener que ser funciones. Entonces, una función que sea centígrados a Fahrenheit y otra función que sea Fahrenheit a centígrados. Ambas funciones van a recibir lo que queremos convertir y van a retornar el dato convertido o los grados convertidos. ¿Okay? Entonces, el main va a tener un menú con dos opciones y va a llamar en sus casos o en sus condiciones a las funciones que hayan implementado previamente. ¿Va? ¿Tienen dudas o preguntas? Me dicen y ya les ayudo, ¿va? Para ese ejercicio. O si quieren ver una parte del código, igual le muevo y ya. Se los pongo ahí. ¿Va? Esto, vamos a subirlo.